Antártida, el continente más frío del planeta. Un misterio helado, un trono de hielo donde la vida se inclina ante la fuerza pura de la naturaleza. Un vasto pedazo del mundo, situado en el extremo sur del planeta, que se extiende por más de 14 millones de kilómetros cuadrados, donde el silencio es rey y el viento canta canciones ancestrales. Un territorio más grande que Europa, un lugar donde el tiempo parece dormir bajo mantos blancos eternos, guardando secretos que ningún hombre se ha atrevido a desvelar por completo. Aquí la grandeza se impone en cada detalle. Es el hogar del animal más grande que jamás ha habitado la Tierra, envuelto por el frío más intenso, por los vientos más despiadados y por una sequedad extrema. En medio de esta vastedad helada, reposa la mayor reserva de agua dulce del planeta, preservada en capas de hielo eterno, más abundante aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Rodeada de mares helados del océano Antártico, es la región más remota y aislada de la Tierra, un lugar donde el frío es tan intenso que la propia respiración parece congelarse en el aire. En este continente no hay árboles, ni ciudades, ni sonidos más allá del viento cortante que resuena sobre un desierto blanco e infinito. Un santuario sagrado, aún intacto por las manos de la ambición humana, donde la propia tierra respira a su ritmo más antiguo y vital. Muchos llaman a este reino helado el pulmón blanco del planeta, no por el aire que se respira, sino por el equilibrio silencioso que sostiene la vida en lugares distantes, en un vínculo invisible que pocos logran comprender realmente. Contrario a lo que muchos piensan, este territorio no pertenece a ningún país. Está protegido por acuerdos internacionales, blindado contra la codicia y la destrucción. Aquí no hay rey, presidente, ni autoridad soberana alguna. Quien dicta las reglas es la naturaleza, con una fuerza brutal e implacable. En la Antártida el sol puede desaparecer por meses y la oscuridad se adueña del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Y aún bajo condiciones brutales, la vida insiste en existir, y más que eso, florece a su manera. Especies adaptadas a lo imposible, criaturas que parecen salidas de otro planeta, muestran que la naturaleza es una guerrera sorprendente en cada detalle. Aquí habitan desde seres microscópicos que flotan por miles en las aguas heladas, como los fitoplancton. Estos, a su vez, alimentan a los krill, pequeños crustáceos que se reproducen por miles de millones y sostienen una cadena alimenticia colosal. Nubes vivas de krill atraen a criaturas magníficas como las ballenas, gigantes que se deslizan por las aguas frías en busca de alimento. Entre los campos de hielo interminables, los pingüinos se deslizan con una agilidad impresionante, zambulléndose en las aguas gélidas con una destreza que desafía las condiciones extremas. Sobre las plataformas congeladas, las focas se arrastran con movimientos lentos, protagonizando escenas que mezclan ternura y resistencia. En los vastos océanos que rodean el continente, las ballenas jorobadas danzan en inmersiones elegantes,
mientras la inmensa ballena azul, el ser vivo más grande que jamás ha habitado la Tierra, se desliza con una imponencia silenciosa. Por encima de todo eso, aves audaces cortan los cielos, aprovechando las corrientes de aire que soplan sobre la vastedad blanca, en una búsqueda incesante de alimento y supervivencia. A pesar de las temperaturas extremas, con registros muy por debajo de cero, cada ser vivo ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir y reproducirse en este entorno implacable, donde pocos se atreven a habitar. Más de 9.000 especies de organismos ya han sido registradas en este ecosistema helado. Entre las especies, 46 son aves, como los famosos pingüinos y albatros. En el grupo de los mamíferos se destacan 23 especies, como focas y ballenas. La mayor diversidad, sin embargo, se encuentra entre los invertebrados marinos, que suman más de 7.000 especies, incluyendo krill, estrellas de mar y moluscos. También hay alrededor de 300 tipos de algas y 100 especies de líquenes, además de una variedad de bacterias y hongos que garantizan la supervivencia en los rincones más inhóspitos del continente. Es una cantidad pequeña si se compara con otros santuarios naturales. En África, por ejemplo, que es la cuna de la vida salvaje en su forma más grandiosa y diversa, existen más de 100.000 especies de animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios e invertebrados. Considerando que el número total de especies animales en el planeta se estima entre 7 y 8 millones, las de la Antártida representan una fracción diminuta, cerca del 0,1% de toda la biodiversidad mundial. Pero esto no disminuye su importancia para la biodiversidad global, ya que los seres que habitan este mundo helado son únicos y sobreviven donde algunas criaturas no soportarían ni un solo día. Bajo kilómetros de hielo milenario, la Antártida guarda los secretos más antiguos del planeta, vestigios de un pasado geológico olvidado, que antecede incluso a los dinosaurios. Cada capa congelada es como una página de un libro escrito por la propia Tierra. Y hoy vamos a hojear esas páginas. Vamos a explorar los misterios escondidos bajo el hielo, revelar los registros secretos del clima antiguo y entender cómo esta masa congelada influye directamente en la vida de cada rincón del globo. En este lado del mundo no existen poblaciones permanentes, solo grupos de científicos que buscan respuestas sobre el entorno más enigmático del planeta. La Antártida es un verdadero laboratorio natural y quien la estudia, en realidad, está estudiando toda la Tierra. Para entender la Antártida, necesitamos viajar en el tiempo, millones de años atrás, y conocer su pasado geológico, cuando formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana. Hace unos 180 millones de años, durante el período Jurásico, Gondwana comenzó a dividirse, dando inicio a la formación de la Antártida. Al principio, estaba unida a América del Sur, África, India, Australia y Nueva Zelanda, y presentaba un clima templado, cubierto por densos bosques y repleto de vida, incluidos dinosaurios.
Esto era posible porque el continente se localizaba en latitudes más al norte. Con el paso de millones de años, el movimiento de las placas tectónicas empujó lentamente a la Antártida hacia el Polo Sur. Entre 30 y 40 millones de años atrás, ya al final del Eoceno, se separó completamente de los otros continentes. Este aislamiento permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, que impidió que el calor llegara al continente e inició su proceso de congelación, transformando un bosque exuberante en un inmenso desierto de hielo. Durante mucho tiempo, la Antártida permaneció inexplorada y sin registro de habitación humana, aunque existen señales de que pueblos de Tierra del Fuego y de la Polinesia podrían haber llegado a la región en el siglo VII. La primera documentación oficial ocurrió el 19 de febrero de 1819, cuando el navegante inglés William Smith, durante un viaje entre Argentina y Chile, navegó más al sur y descubrió las islas Shetland del Sur. Tras reportar su descubrimiento a la Marina Real inglesa, una expedición fue enviada en 1820, liderada por el capitán Edward Bransfield. Él desembarcó en la isla Rey Jorge, tomó posesión en nombre de la corona inglesa y siguió explorando el norte del continente antártico, iniciando la era de las exploraciones humanas en la región. La Antártida, a pesar de ser un ambiente brutal, desempeña un papel crucial en el equilibrio climático de la Tierra, siendo llamada el pulmón helado del planeta. Con su enorme capa de hielo, que representa el 90% de todo el hielo de la Tierra, contiene cerca del 70% del agua dulce del mundo. En caso de que esta capa se derritiera, los océanos subirían 58 metros, inundando metrópolis costeras y causando catástrofes climáticas como sequías y olas de calor. Además, podría liberar virus y bacterias antiguas, trayendo nuevos riesgos para la salud humana. La Antártida es la región más seca del planeta, con una precipitación anual de apenas 150 a 200 milímetros de lluvia. Su superficie está cubierta por hielo en un 98% y el otro 2% está representado por algunas áreas rocosas. En verano, las temperaturas pueden acercarse a los 0 grados Celsius, pero en invierno bajan hasta los menos 50 grados Celsius o menos, con vientos violentos que pueden superar los 300 kilómetros por hora. La Antártida también posee el récord de la temperatura más baja jamás registrada, de menos 89.2 grados centígrados, ocurrida en la parte más interior del continente, específicamente en la estación Vostok, el 21 de julio de 1983. Con una altitud media de 2.500 metros, es el continente más alto del mundo. Sus valles secos son unos de los lugares más áridos y el hielo presente allí se ha acumulado a lo largo de millones de años. Las tormentas de viento, comparables a la fuerza de los huracanes, moldean constantemente el continente, creando un paisaje en constante cambio, donde el relieve es esculpido y rediseñado por la fuerza implacable de la naturaleza. La Antártida está en constante transformación. La fuerza de los vientos, el movimiento del hielo y las variaciones extremas de temperatura remodelan su paisaje diariamente. Nuevas formas surgen con las tormentas, los icebergs se desprenden y las grietas se abren, transformando el continente en un escenario vivo,
moldeado continuamente por la naturaleza salvaje. Los icebergs son un fenómeno impresionante de esta tierra de extremos. Gigantes de hielo formados a lo largo de siglos, la nieve que cae continuamente se acumula, se compacta y se transforma en hielo denso, creando plataformas que se mueven lentamente hacia el mar. Cuando alcanzan el océano, fragmentos de estas plataformas se desprenden, formando los icebergs. Este proceso, llamado calving, da lugar a montañas flotantes que navegan por el océano durante meses o incluso años, llevando consigo siglos de historia congelada. Bajo el hielo de la Antártida existe un suelo geológico formado por rocas y permafrost, suelo congelado que preserva sedimentos y fragmentos orgánicos. Sin embargo, el permafrost es una bomba de tiempo, ya que almacena grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas perjudicial para el clima. Con el calentamiento global, el permafrost está comenzando a derretirse, liberando gases atrapados desde hace milenios. Este proceso se ve acelerado por la acción humana, como la deforestación y la contaminación en otros lugares, creando un círculo vicioso donde el aumento de CO2 en la atmósfera acelera el deshielo, liberando más gases. La Antártida, a pesar de estar intacta, está siendo profundamente afectada por las decisiones humanas en lugares distantes, pero que impactan a todo el planeta. La preservación de un solo lugar no es suficiente, ya que toda la Tierra funciona como un sistema interconectado. La destrucción de ecosistemas como la Amazonía libera grandes cantidades de carbono, intensificando el calentamiento global y acelerando el derretimiento del hielo en la Antártida. El impacto ambiental de las acciones humanas trasciende fronteras, afectando el equilibrio climático mundial, elevando el nivel del mar e intensificando eventos extremos. Salvar bosques, océanos y ecosistemas es una necesidad urgente para garantizar la estabilidad del planeta. La Antártida es una región única, que no pertenece a ningún país, protegida por tratados internacionales que garantizan su preservación con fines científicos. En 1959, durante la Guerra Fría, el Tratado Antártico fue firmado por varias naciones, prohibiendo actividades militares y la explotación de recursos, transformando el continente en una zona de paz e investigación. En 1991, el Protocolo de Madrid amplió la protección, impidiendo la explotación minera durante 50 años. Actualmente, aproximadamente 70 bases de investigación de cerca de 30 países estudian el clima, la biodiversidad y la geología en condiciones extremas. La Antártida, además de su hielo eterno, desempeña un papel esencial en el equilibrio climático global, reflejando la radiación solar y guardando registros climáticos en el hielo. Estudiando sus capas, los científicos descubren datos sobre la composición atmosférica y los cambios climáticos del pasado. Además, el continente alberga una biodiversidad única y paisajes surrealistas, como las auroras australes, fenómenos deslumbrantes causados por el encuentro entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. Estos espectáculos de luz, tanto en el Ártico como en la Antártida, son un recordatorio de que, incluso en los lugares más inhóspitos, la naturaleza encuentra formas de brillar. Aquí, en el fin del mundo, el sol de medianoche y la noche polar dibujan un ciclo de luz y oscuridad interminables. Durante el verano,
el sol nunca se pone, brillando 24 horas al día. En invierno, la oscuridad lo cubre todo, creando un velo de silencio absoluto que se extiende por meses, haciendo de este continente uno de los más extremos del planeta. En este entorno aparentemente inhóspito, habita una de las faunas más singulares del planeta. Pero aquí, la supervivencia no es para cualquiera, es para los especialistas, los adaptados, los resilientes. La vida salvaje antártica es un ejemplo extremo de resistencia, y aunque el continente en sí tiene pocas especies terrestres, como pequeños insectos, líquenes y musgos, es en el océano donde ocurre el verdadero espectáculo. Las aguas heladas que rodean la Antártida son increíblemente ricas en nutrientes, sosteniendo una red alimentaria compleja y abundante, con algunas de las mayores concentraciones de vida marina del planeta. Aunque la vida en la Antártida es limitada y adaptada a condiciones extremas, eso no disminuye su importancia vital para la biodiversidad global. Los seres que habitan este continente helado son verdaderamente únicos, con adaptaciones sorprendentes. La resistencia y la resiliencia de estas especies revelan un ecosistema capaz de desafiar los límites de la vida, manteniendo su equilibrio en un ambiente donde el frío, la oscuridad y la soledad dominan. Cada ser que vive en la Antártida cumple un papel crucial y su existencia contribuye a la comprensión más amplia de la biodiversidad en nuestro planeta. En la base del ecosistema antártico están los plancton y los krill. Los fitoplancton producen oxígeno y sirven de alimento para el krill antártico, un pequeño crustáceo esencial que alimenta a ballenas, focas, pingüinos y aves marinas. El krill forma enormes cardúmenes y es considerado el pilar de la cadena alimentaria del océano Antártico. Además, ambos ayudan a combatir el calentamiento global. Los plancton capturan CO2 de la atmósfera y los krill contribuyen al secuestro de carbono. Entre los protagonistas de este escenario están los pingüinos, los reyes del hielo. A su lado, otros animales dominan este ambiente, como las focas antárticas. Entre ellas destaca la foca leopardo, un depredador ágil y temido, con una mandíbula poderosa y un apetito voraz por pingüinos y peces. También encontramos a la foca de Weddell, una de las pocas que permanece todo el año en la Antártida, capaz de sumergirse a profundidades extremas en busca de alimento. Aún está la foca cangrejera, la más numerosa del planeta, que se alimenta principalmente de krill. En los océanos, en la cima de la cadena alimentaria marina, las ballenas son verdaderos titanes. Durante el verano, especies como la ballena azul, la jorobada, la minke y la ballena franca austral migran hasta aquí para alimentarse de las abundantes aguas frías en un espectáculo de fuerza, elegancia y estrategia. Aquí también navegan las orcas que, aunque se confunden con ballenas, son en realidad los miembros más grandes de la familia de los delfines. En el aire, el cielo antártico es surcado por aves resistentes, como el petrel gigante, que está entre las mayores aves de este ecosistema. Otro animal alado que llama la atención es el skua,
un depredador implacable que ataca huevos y crías de pingüinos, y los impresionantes albatros, que pueden pasar meses planeando sobre los océanos sin jamás posarse. Cada animal aquí cumple un papel vital en un engranaje ecológico preciso y, aunque el escenario parezca hostil, es increíblemente equilibrado. Es esta fauna especializada la que mantiene viva a la Antártida, no como un desierto blanco y silencioso, sino como un sistema vibrante, dinámico e interdependiente. La Antártida es, sí, un lugar brutal, pero también es un hogar salvaje, bello e implacable, donde cada especie es una obra maestra de adaptación y supervivencia. Vamos a conocer a cada una de estas especies y descubrir sus adaptaciones únicas, que les permiten sobrevivir en el entorno más implacable del planeta. En la vastedad blanca y brutal de la Antártida, donde pocos seres vivos logran resistir al frío cortante y los vientos violentos, un grupo de aves carismáticas reina absolutamente sobre el hielo: los pingüinos. Ellos no solo sobreviven en este entorno extremo, ellos prosperan. Con su andar torpe, zambullidas ágiles y comportamiento social fascinante, los pingüinos son verdaderos embajadores de la vida salvaje polar. De las 18 especies de pingüinos existentes en el planeta, solo 6 viven y se reproducen en la Antártida y en sus islas subantárticas. Son Gentoo, Macaroni, De Barbijo, Emperador, El Rey y Adelia. Los pingüinos son criaturas que desafían las fuerzas del frío con una resistencia impresionante. Soportando temperaturas que pueden caer hasta los -60 grados centígrados, enfrentan vientos cortantes y paisajes eternamente cubiertos de hielo. El secreto de esta supervivencia extrema está en su densa capa de plumas. A diferencia de la mayoría de las aves, sus plumas son pequeñas, superpuestas y aceitosas, creando una barrera impenetrable contra el viento helado y el agua fría. Esta protección externa evita la pérdida de calor, manteniéndolos calientes incluso en medio del hielo. Bajo la piel, una gruesa capa de grasa, el blubber, actúa como un aislante natural, conservando el calor en su cuerpo y permitiéndoles nadar en aguas heladas sin perder vitalidad. El secreto de la supervivencia, sin embargo, no está solo en la adaptación física, sino también en la cooperación. En los inviernos rigurosos, donde el frío se vuelve casi insoportable, los pingüinos emperador se reúnen en grandes grupos, formando una masa compacta para conservar el calor. Se abrazan, cambian de lugar y aseguran que todos, sin excepción, se mantengan calientes. Este comportamiento, llamado huddling, es la clave para la supervivencia colectiva. Mientras los individuos que están más en el centro del grupo se calientan, aquellos más expuestos al frío se turnan, haciendo de la unión su mayor fortaleza. Además, los pingüinos poseen un sistema circulatorio increíblemente adaptado al frío. Sus vasos sanguíneos, ubicados en las patas y aletas, están organizados de manera especial para conservar el calor. La sangre caliente del cuerpo calienta la sangre fría que regresa de las extremidades, un mecanismo conocido como intercambio de calor por contracorriente.
fundamental para evitar la hipotermia y mantener su organismo funcionando plenamente en las aguas gélidas. Estas increíbles adaptaciones, que permiten a los pingüinos prosperar en las condiciones más adversas, los convierten en símbolos de la resistencia de la naturaleza. Entre ellos, destaca el pingüino emperador, el más grande y resistente de todos, que se atreve a reproducirse durante el invierno antártico, enfrentando temperaturas heladas y vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Esta especie grandiosa puede alcanzar hasta 1,20 metros de altura y pesar más de 40 kilos. Una verdadera fortaleza de plumas y grasa adaptada al frío extremo. Muy parecido a él está el pingüino rey, que posee colores más vibrantes y es el segundo pingüino más grande, pudiendo alcanzar hasta 95 centímetros de altura y pesar hasta 16 kilos. Los pingüinos emperador no son solo los más grandes entre todas las especies de pingüinos, también son los más audaces. Estas aves extraordinarias enfrentan el frío extremo y los mares traicioneros de la Antártida para realizar hazañas increíbles. Pueden sumergirse a impresionantes 550 metros de profundidad en el gélido océano Antártico en busca de su presa favorita, peces y calamares. Es la única especie que se reproduce en el invierno antártico, enfrentando temperaturas que alcanzan los menos 60 grados centígrados, mientras los machos protegen los huevos equilibrándolos sobre sus pies bajo una bolsa de piel durante meses enteros sin comer. Cuando la mayoría de los animales huye del frío, el pingüino emperador recorre hasta 100 kilómetros sobre el hielo para alcanzar las colonias de apareamiento. Allí, macho y hembra se encuentran entre miles de individuos y tras el apareamiento, la hembra deposita un solo huevo que se convierte en el centro de uno de los mayores desafíos de la naturaleza. Después de poner el huevo, la hembra lo transfiere con extremo cuidado a los pies del macho, que lo protege con un pliegue de piel llamado bolsa incubadora, manteniéndolo caliente y alejado del contacto directo con el hielo. Luego, la hembra regresa al mar a alimentarse, dejando al macho completamente a cargo de empollar el huevo. Durante cerca de 2 meses, él enfrenta el rigor del invierno sin comer, resistiendo tempestades congelantes y vientos superiores a 100 kilómetros por hora, mientras el embrión se desarrolla. Los machos se agrupan en formaciones circulares, alternando posiciones para conservar calor como una verdadera hermandad contra la muerte blanca. Cuando la cría finalmente nace, la hembra regresa, guiada por sus instintos y por el llamado de su pareja. Ella regurgita alimento para la cría, mientras el macho, exhausto y con sus reservas de energía al límite, puede finalmente regresar al mar a alimentarse. Este relevo entre los padres continúa en los primeros meses de vida de la cría, hasta que ésta crece lo suficiente para soportar las duras condiciones y pasa a formar parte de la próxima generación de supervivientes polares. La reproducción del pingüino emperador no es solo una batalla contra el clima, es un espectáculo de resistencia, sacrificio y cooperación, demostrando que incluso en las regiones más inhóspitas de la Tierra, la vida encuentra la manera de florecer. Con su copete amarillo vibrante, que parece un peinado punk en pleno hielo, el pingüino macaroni es sin duda uno de los más extravagantes de la familia pingüina.
Su curioso nombre proviene del siglo XVIII, cuando los británicos utilizaban el término macaroni para describir a personas que se vestían de forma excéntrica, una referencia perfecta para este pingüino de aspecto único. Es una de las especies de pingüinos más numerosas del mundo, con más de 11 millones de parejas reproductoras. Mide alrededor de 70 centímetros y pesa hasta 5 kilos. Habita islas subantárticas y costas rocosas donde enfrenta condiciones climáticas extremas. Excelente buceador, se alimenta de krill, peces y calamares. Durante la reproducción pone 2 huevos, pero normalmente cría solo una cría. Con su franja negra que atraviesa la barbilla como si tuviera una barba elegante, el pingüino de barbijo, también conocido como pingüino de cara blanca, es una de las especies más carismáticas y reconocibles de la Antártida. Vive principalmente en regiones costeras de la península antártica y en varias islas cercanas, como la isla del Rey Jorge, las islas Shetland del Sur y las islas Sandwich del Sur. Este pingüino domina los terrenos de grava y roca cercanos al mar, donde forma colonias ruidosas y densamente pobladas, a veces con más de 100.000 individuos, que se extienden por laderas empinadas y plataformas congeladas, siempre con vista al mar frío que les provee alimento. La temporada de reproducción del pingüino de barbijo comienza en el verano antártico, generalmente entre noviembre y marzo, cuando el hielo costero empieza a derretirse. Las parejas regresan a las mismas colonias año tras año y construyen sus nidos con piedrecitas cuidadosamente seleccionadas, que los machos a menudo ofrecen a las hembras como una especie de regalo, un gesto simbólico y estratégico para conquistar a la pareja. La hembra normalmente pone 2 huevos y ambos padres se alternan en la incubación, que dura alrededor de 35 días. Tras el nacimiento, las crías quedan agrupadas en guarderías con otros jóvenes mientras los padres bucean en el mar en busca de alimento. Son grandes buceadores, alcanzando profundidades medias de 50 a 100 metros, pudiendo llegar a 200 metros, nadando con agilidad y precisión para capturar su alimento favorito, el krill antártico. También consumen pequeños peces y calamares, pero el krill es la base de su dieta. Estos pingüinos pasan horas al día en el mar y pueden nadar decenas de kilómetros por viaje. Su habilidad para pescar en grupo, a menudo sincronizando sus buceos, aumenta la eficiencia y reduce el riesgo de depredadores. Entre los pingüinos, existe uno que destaca por ser una de las especies más rápidas, curiosas y carismáticas del continente helado, el pingüino Gentoo. Reconocible a la distancia por su mancha blanca en la cabeza y su pico naranja vibrante, el Gentoo destaca por su impresionante velocidad bajo el agua, llegando a nadar hasta 36 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el pingüino más veloz del planeta. Habitan principalmente áreas costeras con menos hielo, como la península antártica, las islas Falkland, Georgia del Sur y otras islas subantárticas, donde construyen sus colonias en playas rocosas, tundras congeladas e incluso laderas cubiertas de hierba. Su temporada de apareamiento, que comienza entre octubre y noviembre, es similar a la del pingüino de barbijo, en la que los machos ofrecen piedrecitas de regalo.
Los nidos son montones simples de piedras apiladas, pero cumplen un papel crucial para mantener los huevos alejados de la humedad del suelo helado. Con una cola rígida que recuerda un cepillo y una personalidad vibrante, los pingüinos Gentoo son verdaderos personajes del hielo. Cuando quieren comunicarse, levantan la cabeza hacia atrás y emiten un sonido que resuena por las colonias. Un llamado estruendoso en forma de trompeta, tan poderoso que sorprende, viniendo de un ave que apenas alcanza los 75 centímetros de altura. Esta vocalización, usada tanto para el cortejo como para marcar territorio, es una de las firmas acústicas más marcantes entre los pingüinos antárticos. Otra especie de pingüino que prospera en el ambiente helado de la Antártida es el de Adelia. A pesar de su aspecto gentil y porte pequeño, es conocido por su temperamento sorprendentemente agresivo y territorial. Cuando comienza la temporada de reproducción, ese comportamiento se intensifica, convirtiendo las colonias en verdaderos campos de batalla en miniatura. Tiene un cuerpo compacto, pecho blanco contrastando con el dorso negro y una mirada llamativa con un anillo blanco alrededor de los ojos. Parece estar siempre alerta, como un centinela atento del continente helado. Pequeño en comparación con sus parientes, mide cerca de 70 a 75 centímetros de altura y pesa entre 3,5 y 6 kilogramos. Pero no te dejes engañar. Compensa su estatura con una energía imbatible, moviéndose con agilidad tanto en tierra como sobre el hielo resbaladizo. El pingüino de Adelia transforma regiones costeras de la Antártida en colonias agitadas durante la reproducción, construyendo nidos con piedras y enfrentándose por ellas. Es común observar a Adelia robando piedras de nidos vecinos y cuando las atrapan, enfrentándose a los dueños en confrontaciones ruidosas e insistentes. Esa agresividad no es solo por territorio, asegura la supervivencia de la camada en un entorno extremadamente hostil. Es un cazador ágil. Se zambulle hasta 170 metros para capturar krill, peces y calamares, enfrentándose a depredadores como la foca leopardo y las orcas. En la vastedad congelada de la Antártida, las focas destacan como sobrevivientes notables de un ambiente extremo. Forman parte del orden de los pinnípedos, que son mamíferos marinos que incluyen focas, leones marinos y morsas. Los pinnípedos descienden de mamíferos carnívoros terrestres como osos y nutrias. Son mamíferos marinos adaptados al entorno acuático, pero aún dependen de tierra firme para reproducirse y mudar el pelaje. Estos animales pueden considerarse anfibios, ya que alternan entre los dos mundos, la tierra, donde descansan y se reproducen, y el mar, donde buscan alimento. En la Antártida, los pinnípedos se dividen en dos grupos principales, las focas peludas y las focas verdaderas. En el grupo de las focas peludas tenemos tres especies: foca peluda antártica, foca peluda subantártica y foca peluda de Kerguelen. Entre las focas verdaderas se encuentran las temidas foca leopardo, foca de Ross, foca de Weddell, foca cangrejera y foca elefante.
Estos animales están especializados en cazar peces y krill, pero algunas especies, como la foca leopardo, destacan por su agresividad y capacidad de cazar hasta pingüinos en el agua. Rápidas y con mandíbulas poderosas, las focas leopardo inspiran temor en la Antártida. A pesar de las semejanzas físicas, las focas peludas y las focas verdaderas presentan muchas diferencias tanto fisiológicas como conductuales. Las focas peludas, por ejemplo, son más ágiles en tierra debido a sus extremidades más articuladas, mientras que las focas verdaderas, con cuerpos más adaptados al mar, se arrastran con dificultad en tierra y son mucho más lentas fuera del agua. Los pinnípedos tienen una relación única con el hielo de la Antártida. Mientras algunas siguen los bordes del hielo, donde la plataforma retrocede en verano y avanza en invierno, otros animales, como el elefante marino, resisten mejor la presencia del hielo. El tamaño corporal también influye en los hábitos de los pinnípedos. Las focas, excelentes buceadoras, pueden explorar zonas con hielo fracturado y sumergirse en agujeros formados en los bordes del hielo, donde se alimentan y regresan a la superficie. Con una impresionante capacidad de inmersión, algunas focas pueden permanecer sumergidas hasta 1 hora, recorriendo grandes distancias en busca de alimento y manteniendo siempre una conexión vital con el entorno helado que las rodea. Una de las especies más fascinantes que habita estas aguas heladas es la foca de Weddell, un verdadero símbolo de adaptabilidad y resistencia. Conocida por su notable capacidad de buceo, la foca de Weddell puede permanecer sumergida más de 80 minutos, una hazaña rara entre los mamíferos marinos. Se aventura bajo gruesas capas de hielo, buceando en las profundidades del océano para buscar alimento como peces y pequeños invertebrados, utilizando sus habilidades para navegar en las aguas frías y oscuras de la Antártida. Lo que hace aún más notable a la foca de Weddell es su capacidad para cazar bajo el hielo, una habilidad crucial para su supervivencia. Su cuerpo, cubierto por una gruesa capa de grasa, garantiza que se mantenga caliente incluso en las temperaturas extremas de la región. Además, sus aletas están perfectamente adaptadas para nadar, convirtiéndola en una excelente cazadora en las aguas heladas. Esta foca se destaca por su capacidad para hacer agujeros en el hielo con sus fuertes garras y dientes, creando aberturas que utiliza para respirar y mantenerse en la superficie. Es una criatura solitaria, pero también puede verse en grupos durante la temporada de reproducción, cuando las hembras se acercan a la costa para dar a luz. Otras especies de foca habitan la Antártida, como la foca leopardo, famosa por su comportamiento agresivo y por ser una depredadora habilidosa, cazando otros mamíferos marinos, incluidos los pingüinos. Cada una de estas focas, con sus adaptaciones únicas, desempeña un papel esencial en el delicado ecosistema antártico, siendo componentes cruciales en la cadena alimentaria y en la regulación de los hábitats marinos de la región. En la cima de la cadena alimentaria marina, donde la inteligencia y la adaptabilidad se encuentran con la fuerza, está la orca, también conocida como ballena asesina, uno de los depredadores más formidables de los océanos. Pero, a pesar de llamárseles ballenas, en realidad es la especie más grande de la familia de los delfines. Las orcas son criaturas extraordinarias,
presentes en prácticamente todos los mares del planeta, desde aguas tropicales hasta los confines gélidos de la Antártida. Allí dominan el entorno con una presencia imponente, como maestras de las aguas heladas. En la vastedad blanca y helada de la Antártida, las orcas forman grupos sociales conocidos como pods, compuestos por familias que comparten más que territorio, comparten estrategias de caza, historias y conocimientos. La inteligencia de las orcas es algo fascinante y la utilizan con maestría. En sus cacerías son verdaderas estrategas, a menudo trabajando en grupo para superar a sus presas, como focas, pingüinos e incluso ballenas grandes. Una de las tácticas más impresionantes que emplean para cazar focas es generar olas poderosas, aprovechando la fuerza de las corrientes oceánicas para derribar a sus presas desde placas de hielo, llevándolas a aguas heladas, donde son más vulnerables. No solo son cazadoras efectivas, sino también animales profundamente sociales, que forman lazos estrechos entre sí. La cooperación entre ellas va más allá de la caza. En sus familias, las orcas comparten sabiduría y experiencias, transmitiendo tácticas de supervivencia de una generación a otra. Las orcas saben que, para sobrevivir en el inmenso océano, la unión es clave y cada miembro del grupo desempeña un papel esencial, ya sea como cazador, educador o protector. El mundo de estas criaturas es, sin duda, uno de los más fascinantes y complejos del reino marino, donde la inteligencia, la fuerza y la cooperación se unen de forma única para conquistar uno de los ecosistemas más desafiantes del planeta. A pesar de ser llamadas asesinas y de ser temidas por los humanos, en su hábitat natural los ataques a personas son raros y suelen nadar tranquilamente junto a embarcaciones. En el vasto cielo helado de la Antártida, donde las corrientes oceánicas se encuentran con la inmensidad blanca de la nieve, varias aves se destacan por su presencia imponente. Entre ellas, una especie sobresale por su habilidad para recorrer grandes distancias: los albatros. Estas majestuosas aves pueden encontrarse en zonas cercanas a la Antártida, especialmente en islas subantárticas como las islas Georgia del Sur, Kerguelen y las Malvinas, lugares remotos y desafiantes donde su gracia y resistencia brillan. Los albatros son aves impresionantes, capaces de volar miles de kilómetros sin descanso. Sus largas alas, adaptadas para el vuelo continuo, les permiten deslizarse durante horas, cortando los vientos helados con una precisión asombrosa. Dominan el océano Antártico, cruzando las aguas frías con destreza en busca de alimento. Entre las diversas especies que habitan esta región, una destaca por su rasgo y comportamiento: el albatros de ceja negra. Con sus cejas oscuras que enmarcan su mirada, estas aves no solo son fácilmente reconocibles, sino también conocidas por su actitud agresiva, sobre todo cuando compiten por comida. El albatros de ceja negra no es solo una ave bella, sino una verdadera superviviente de las regiones más remotas del planeta. Al disputar recursos con otras aves marinas, exhibe un comportamiento asertivo, desafiando los límites del entorno subantártico con fuerza e inteligencia.
Su presencia a lo largo del océano Antártico no es solo una maravilla natural, sino un recordatorio de cómo la vida se adapta y prospera en condiciones extremas. Otra ave sobrevuela los mares helados de la Antártida. El petrel gigante es una de las aves marinas más impresionantes de este ecosistema, conocida por su envergadura de hasta 2,5 metros, lo que lo convierte en una de las aves con mayor apertura alar del mundo. Con un comportamiento depredador y altamente adaptado al entorno helado, el petrel gigante es un cazador oportunista, alimentándose de peces, krill e incluso carroña, como cadáveres de focas y pingüinos. También es conocido por robar comida a otras aves marinas, incluyendo otros petreles y albatros, demostrando una naturaleza agresiva y audaz. Su hábitat se ubica principalmente en islas subantárticas y aguas alrededor de la Antártida, donde migran durante la temporada de reproducción. Durante ese periodo, forman colonias en costas rocosas y regiones de difícil acceso, construyendo nidos en cavidades o huecos en el suelo. Su cuerpo robusto, con plumas densas, les ayuda a aislarse del frío y su increíble capacidad de vuelo los mantiene largos periodos sobre el mar. Gran parte de su vida transcurre viajando grandes distancias en busca de alimento y su habilidad para planear vuelos prolongados con mínimo esfuerzo es vital para sobrevivir en el ambiente polar. Además de volar durante horas, el petrel gigante es un excelente buceador, usando sus habilidades para capturar presas bajo la superficie. Su comportamiento depredador y adaptabilidad al clima riguroso antártico lo convierten en una de las aves más fascinantes y formidables del continente helado. Existe aquí un ave temible, depredadora feroz y audaz, conocida por su naturaleza agresiva y comportamiento oportunista. El escúa destaca por ser implacable en sus tácticas de caza. También se alimenta de peces y krill, pero su estrategia predatoria incluye atacar huevos y crías de pingüinos, siendo una de las mayores amenazas para las poblaciones juveniles. El escúa es particularmente temido por sus maniobras rápidas y hábiles en el vuelo, invadiendo colonias de pingüinos, obligándolos a abandonar huevos o crías. Puede incluso robar huevos directamente de los nidos o cazar crías indefensas. Aunque no tiene el tamaño de un gran depredador como focas u orcas, compensa con agresividad, vuelo preciso e instinto depredador eficiente. Además de su comportamiento depredador, el skua destaca por sus nidos en zonas rocosas o heladas, siempre de difícil acceso, lo que le brinda seguridad frente a otros depredadores. En la temporada reproductiva, el ave se vuelve aún más territorial, defendiendo con ferocidad su espacio y crías. Esta combinación de habilidades de caza, resistencia e instinto defensivo lo convierte en un depredador implacable con impacto notable en las colonias de pingüinos.
La vida marina antártica está rica en peces y crustáceos, pero entre todas las criaturas destaca una especie, la ballena. Este ambiente extremo, de aguas frías, ofrece alimento abundante en krill para diversas especies migratorias. La ballena azul, el mayor animal que ha existido, la jorobada y la minke, esta última muy adaptada al frío polar. La mayoría son migratorias, llegando a estas aguas solo en meses más cálidos para alimentarse de krill. De todas las ballenas, la que realiza la migración más extensa, cruzando océanos, es la jorobada. Por ello se le considera una ballena cosmopolita, es decir, presente en todo el mundo. Las jorobadas son famosas por su canto complejo y melodioso. Emiten series de sonidos y canciones durante la temporada reproductiva, que duran de 15 a 20 minutos y se repiten durante horas. Esos cantos pueden tener funciones reproductivas, atraer pareja y servir para comunicación social entre ballenas. Curiosamente, todos los machos en una zona comparten la misma canción, que evoluciona con el tiempo, sugiriendo una cultura sonora compartida. Son ballenas de gran tamaño, con adultos de hasta 16 metros de longitud y entre 30 y 40 toneladas. Su cuerpo es robusto y voluminoso, con una cola ancha y fuerte, una de sus características más distintivas. Las jorobadas tienen el vientre blanco o grisáceo, mientras la parte superior puede ser negra o gris, con patrones únicos de manchas, lo que hace a cada ballena tan individual como una huella dactilar humana. Una característica muy notable son sus largas aletas pectorales, que pueden medir hasta 5 metros, cerca de un tercio de su longitud corporal. Estas aletas les dan gran agilidad y maniobrabilidad al nadar, algo poco común en ballenas de gran tamaño. A pesar de los aproximadamente 20.000 kilómetros entre el Ártico y la Antártida, algunas especies viajan entre ambos polos, cruzando océanos en busca de alimento, reproducción y condiciones adecuadas. Las rutas migratorias de ballenas en cada polo no suelen cruzarse, ya que siguen ciclos opuestos, pero algunas subpoblaciones hacen viajes impresionantes, como jorobadas antárticas que se aventuran hasta el norte del Pacífico, cerca de Alaska, o cruzan el Atlántico, desde la Antártida hasta regiones tropicales como el Caribe o África Occidental. Durante el verano polar, tanto en el norte como en el sur, las jorobadas se alimentan en aguas ricas en krill y peces, y en invierno migran a aguas tropicales para reproducirse. Utilizan una técnica de caza sorprendente llamada red de burbujas. Forman grupos y crean burbujas bajo el agua para atrapar krill o pequeños peces, facilitando su captura.
Esto demuestra un comportamiento cooperativo poco común en cetáceos grandes, revelando la complejidad e inteligencia de estas magníficas criaturas. Durante sus cacerías, es habitual observar aves y focas aprovechando peces que saltan del agua en un espectáculo que agita la superficie oceánica. Las hembras jorobadas tienen un fuerte comportamiento maternal. Tras una gestación de unos 11 meses, dan a luz a una sola cría, alimentándola con leche materna hasta que tiene fuerza para nadar y alimentarse sola. Madre y cría permanecen juntas en aguas tropicales los primeros meses de vida, creando un vínculo estrecho y vital para su supervivencia. Las jorobadas no son solo grandes y poderosas, sino extraordinariamente inteligentes y afectivas. Muestran un cuidado excepcional con sus crías, formando lazos familiares fuertes. Su comportamiento social es notable. A menudo se agrupan en pequeños grupos, revelando profunda sociabilidad y cooperación. Estas ballenas muestran una conexión única, tanto con sus congéneres como con el entorno, convirtiéndolas en criaturas fascinantes, capaces de conmover a quienes las observan en su hábitat natural. Más pequeña y discreta, otra ballena habita estas aguas heladas. La minke, una de las más pequeñas y ágiles de la Antártida, alcanzando hasta 10 metros y entre 5 y 10 toneladas. Se alimentan principalmente de krill, con técnicas de filtración muy eficaces. A pesar de su modesto tamaño, las minkes son extremadamente veloces, nadando hasta 50 kilómetros por hora, impresionante en una ballena. Migran entre aguas polares y templadas, siguiendo patrones estacionales regulares para alimentarse y reproducirse. La gestación de las minkes dura alrededor de 10 a 11 meses, con un solo nacimiento en aguas más cálidas. La reproducción ocurre lejos de los peligros polares, mientras las áreas ricas en krill de la Antártida sirven como zonas de alimentación en verano. Aunque menos conocidas que sus primas mayores, las minkes desempeñan un papel crucial en el ecosistema antártico, manteniendo el equilibrio entre depredadores y presas. Su agilidad y resistencia demuestran la increíble capacidad de adaptación de la vida marina a condiciones extremas. En estos mares helados, una criatura impresionante navega con la calma de quien no solo es el mayor animal de los océanos, sino la criatura más grande que jamás haya existido, superando incluso a los dinosaurios más grandes. La ballena azul es el gigante de los mares, deslizándose por las aguas con dimensiones inimaginables, hasta 30 metros de longitud y 200 toneladas de peso, equivalente a 40 elefantes africanos. Su corazón tiene el tamaño de un coche pequeño y su lengua pesa tanto como un elefante, un auténtico coloso vivo que habita profundidades frías y tropicales de nuestro planeta.
A pesar de su tamaño colosal, la ballena azul se alimenta de los seres más pequeños del mar, el krill. Cada día consume hasta 4 toneladas de estos pequeños crustáceos, filtrando millones mediante sus barbas. Las ballenas azules pasan la mayor parte de su vida en soledad o en pequeños grupos, realizando largas migraciones entre aguas polares y tropicales. Recorren hasta 20.000 kilómetros al año, impulsadas por el instinto de supervivencia, búsqueda de alimento y reproducción en aguas cálidas. Aunque imponentes, estas criaturas majestuosas son extremadamente pacíficas, prefiriendo la serenidad y el aislamiento. Rara vez muestran agresividad, navegando los océanos como guardianes silenciosos de un mundo submarino. La Antártida, con sus mares helados y abundancia de krill, es uno de los refugios vitales para estos gigantes, pero también un recordatorio de la fragilidad de su hábitat frente a las amenazas ambientales provocadas por la acción humana. Proteger estas criaturas es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos y la salud misma de los océanos. Este continente ya ha sufrido mucho por la explotación humana. Inicialmente, la búsqueda era por riquezas animales. La piel de las focas era extremadamente valiosa en los mercados europeos y norteamericanos. Entre 1820 y 1827 se extrajeron más de 3 millones de pieles de foca de las islas alrededor del continente. Se estima que 100.000 crías de foca morían anualmente debido a la muerte de sus madres. Las focas peleteras estuvieron al borde de la extinción en el siglo XIX debido a la caza intensiva, una tragedia ambiental que ilustra el impacto devastador de la explotación desenfrenada sobre la fauna antártica. A inicios del siglo XX, la atención se volvió hacia las ballenas, cazadas principalmente por el aceite extraído de su grasa, utilizado como combustible para iluminación. La primera estación ballenera en la Antártida fue establecida en 1904. Hasta 1993, se cazaron aproximadamente 2,3 millones de ballenas, resultando en una drástica reducción poblacional. Solo el 3% de las jorobadas y el 1% de las ballenas azules sobrevivieron. Este alarmante escenario motivó un movimiento global de conservación que culminó en la creación de tratados y áreas de protección marina, fundamentales para la recuperación de estas magníficas especies. Afortunadamente, el interés científico por la Antártida comenzó a crecer en las décadas de 1930 y 1940. En 1882, el Año Polar Internacional reunió a varias naciones en expediciones científicas al continente. El Instituto Antártico Internacional fue fundado en Bélgica y el Congreso Internacional de Geografía incentivó la exploración científica de la región. Grandes expediciones, como las de Roald Amundsen y Robert Scott, entre 1910 y 1912, marcaron una nueva era de descubrimientos. A partir de entonces, las misiones se volvieron más mecanizadas y organizadas, culminando con el primer Año Geofísico Internacional en 1957. En 1959,
El Tratado Antártico fue firmado por 12 países, estableciendo un marco de paz y cooperación científica. El tratado prohibió actividades militares y nucleares y permitió el libre acceso al continente para investigaciones. Hasta hoy, 55 países han firmado este pacto. Actualmente, la Antártida representa uno de los mayores ejemplos de colaboración internacional, siendo uno de los pocos ecosistemas del planeta aún preservados. Esta unión de esfuerzos demuestra que es posible proteger regiones enteras en nombre de la ciencia, el medio ambiente y las futuras generaciones, transformando la Antártida en un símbolo de esperanza y responsabilidad global. A pesar de los avances, esta tierra de hielo enfrenta serios desafíos. El calentamiento global impacta esta región de manera alarmante, derritiendo glaciares y reduciendo hábitats naturales, afectando el equilibrio climático del planeta. La península antártica es una de las zonas que más se calientan en el mundo, con un aumento promedio de casi 3 grados Celsius en solo 50 años. Este calentamiento acelerado llevó al colapso de plataformas de hielo enteras, como la Larsen B en 2002, evidenciando las consecuencias visibles del cambio climático y la necesidad urgente de acciones globales para revertir esta situación. El derretimiento de los glaciares va más allá de la pérdida visible de hielo. Impacta directamente en el nivel de los océanos, amenazando a millones de personas en zonas costeras. Además, el deshielo libera metano atrapado bajo el permafrost, intensificando el calentamiento global en un ciclo peligroso. La contaminación también es preocupante. Microplásticos y productos químicos persistentes han sido encontrados incluso en los lugares más remotos de la Antártida. Estos contaminantes afectan la fauna y flora local, demostrando que la acción humana ha alcanzado hasta los últimos refugios salvajes del planeta. Otro desafío es el aumento del turismo antártico y la presencia humana en las estaciones de investigación. A pesar de los controles, el impacto ambiental es inevitable, dejando residuos y afectando la fauna local. Especies nativas como los pingüinos sufren por alteraciones en sus rutas migratorias y disponibilidad de alimento. La Antártida se convierte en una advertencia viva de lo que ocurre cuando el planeta es llevado al límite. Un entorno antes estable, ahora lucha por mantener su equilibrio ante presiones cada vez mayores, muchas de ellas generadas a miles de kilómetros de distancia. A pesar de las adversidades, la vida en este entorno extremo continúa floreciendo. Criaturas como pingüinos y focas se han adaptado de maneras impresionantes, desarrollando características únicas para sobrevivir. Los gigantes de los mares, como las ballenas azules y jorobadas, continúan realizando sus increíbles migraciones. La Antártida permanece como uno de los últimos santuarios naturales del planeta, un refugio donde la naturaleza aún reina libre y salvaje. Aquí, la humanidad optó por la paz y la ciencia, manteniendo vivo un fragmento de pureza y grandeza en un mundo cada vez más transformado por la acción humana. En este extremo, el tiempo parece estar congelado junto con el hielo milenario, guardando secretos del pasado y esperanza para el futuro. Cada bloque de hielo, cada animal,
Cada estación científica lleva un mensaje poderoso. Aún es posible cuidar, preservar y respetar aquello que es más grande que nosotros. La Antártida es uno de los últimos respiros salvajes de la Tierra. Tal vez el último espejo de lo que el mundo podría ser si aprendiéramos a proteger en vez de explotar. Es un llamado a la responsabilidad colectiva de preservar este ecosistema extraordinario. La resiliencia de la naturaleza es un testimonio de la increíble capacidad de evolución de los seres vivos, recordándonos la importancia vital de proteger estos ecosistemas. Son fundamentales no solo para las especies que los habitan, sino para el equilibrio climático global. Si llegaste al final de esta aventura, comparte este video con tus amigos y familiares. Deja tu like y activa las notificaciones para seguir nuestros próximos contenidos. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te impresionó de este universo helado? Tu participación es esencial para nosotros.